¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimado público. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la más cordial bienvenida al INERM. Iniciamos el mes de septiembre la conmemoración anual de la gesta de la independencia nacional con la exposición que ustedes ven rodeándonos relativa a la expedición libertaria de Javier Mina, que precisamente este año cumple 200 años de haberse llevado a cabo pues, esa empresa libertadora de un navarro que vino a América para tratar de incidir en la independencia de México. Por supuesto, los invitamos a que visiten la exposición y como segundo acto inicial tenemos una conferencia muy especial. Queremos distinguir y dar espacio a los ganadores de los premios a la investigación histórica INERM, en este caso al maestro Ángel Inurrigarro de la Vega, quien el año pasado fue distinguido con el premio Ernesto de la Torre Villar a la investigación histórica sobre la independencia de México, a propósito de su investigación que comentará en unos momentos. Daré lectura a la semblanza curricular del maestro Inurrigarro para que se vayan generando una idea de nuestro expositor y del tema que trae a cuento. Ángel Inurrigarro de la Vega es licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es también maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como coordinador de cursos externos en el Centro de Educación Continua del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como en la Dirección General de Organización y Métodos de la Secretaría de Educación Pública. Fue representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y de la Cámara Nacional de Artes Gráficas. En Canacintra, presidió el Consejo de Industrias Elaboradoras de Papel, Cartón y Artículos Escolares. A partir de 2006, el maestro Inurrigarro se dedicó al estudio de la historia. Cuenta que aquí cursó uno de sus primeros diplomados y cursos, así que las personas que participen en cursos ya saben que tienen la posibilidad de llegar hasta la mesa de los conferencistas. En 2016, como les comentaba, el INERM distinguió al maestro Inurrigarro con el premio Ernesto de la Torre Villar en Investigación Histórica sobre la Independencia de México, por su tesis de maestría, La abolición del régimen señorial en la Nueva España, el Marquesado del Valle de Oaxaca, Coyoacán, 1809-1814, investigación a la que hará referencia precisamente esta tarde. Antes de empezar, bueno, qué bueno que están aquí, les agradezco mucho su presencia. Y antes de empezar, quisiera agradecerle a la doctora Patricia Galeana la posibilidad de venir, de crear este espacio para poderles platicar un poco lo que yo logré en esta investigación. Y desde luego al grupo de trabajo que la acompaña, que si no fuera por ellos no se lograrían este tipo de cosas. Muchas gracias. También quiero aprovechar y un poco para que quede ahí como un recuerdo muy grato de alguien que tuvo un papel muy importante en el desarrollo de esta investigación. No directamente, pero sí a través de sus trabajos historiográficos. Hace 2 días falleció el doctor Bernardo García Martínez y quisiera que esta ponencia, esta plática que voy a tener con ustedes, tuviera un poco la idea de honrar su memoria. Entonces, así las cosas, vamos a platicar ahora de lo que es el marquesado, de lo que era el marquesado del Valle de Oaxaca y en qué momento comienza su proceso de descenso y de abolición. Voy a tocar 4 aspectos que me parece que son importantes para poder entender qué sucedió con esta institución de viejo cuño. Los señoríos en España llegaron a tener una vida de 900 años, son instituciones muy viejas, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucedió con el marquesado de Oaxaca? Y entonces voy a tocar varios aspectos. Un momento en el que se da el secuestro
de los bienes en 1810, cómo impacta la guerra civil en el Marquesado del Valle y fundamentalmente en Coyoacán. ¿Por qué en Coyoacán? Coyoacán formaba parte también de una de las posesiones de este marquesado, de este señorío. Posteriormente platicaré lo que sucede con la aplicación de la Constitución de Cádiz, básicamente en el territorio de Coyoacán, observando dos aspectos fundamentales: las elecciones de los ayuntamientos constitucionales y estos ayuntamientos ya en funciones, las funciones de justicia y de salubridad. Y por último, cerraré con lo que fue el proceso de abolición. Gracias, perdón. El proceso de abolición, tanto en la península como en la Nueva España, para que podamos hacer un pequeño contraste de esta situación. Queda claro que 1810 resulta ser el parteaguas de muchas cosas, pero fundamentalmente, como yo lo observo, tiene que ver básicamente con la desintegración de la monarquía española en todos sus territorios, y este era un territorio de la monarquía española. Esta desintegración comienza a darse al momento que Carlos IV, Fernando VII abdican en favor de Napoleón, que a su vez va a abdicar en favor de su hermano. Esta triple abdicación genera conflictos al interior del territorio español, el imperio español, la monarquía española, que no solamente se generan los problemas en la península, sino también en sus posesiones americanas. Las noticias de estas abdicaciones, como ustedes van a ver después seguramente en el programa, ahí en este mes se conmemora el proceso de independencia, seguramente los otros ponentes hablarán de esta situación. Sin embargo, yo la voy a tocar tangencialmente para poder concentrarme en otros aspectos, ¿no? Estas noticias de las abdicaciones de Fernando VII al papá, del papá a Napoleón, de Napoleón al hermano, generan acá en la Nueva España una agitación política, y entre los meses de julio de 1808, de julio y septiembre de 1808, está la agitación que es destituido el virrey Iturrigaray. Con este proceso de destitución se inicia un gran problema ante la ausencia de un representante, un compañero historiador, un joven historiador, Óscar Zárate, le ha puesto el nombre de gobierno precario. ¿Por qué? Porque la realidad es que durante ese tiempo todas estas jerarquías que antes se acostumbraba a respetar dejaron de hacerse, ¿no? La confabulación contra Iturrigaray, la ausencia de respeto también contra Garibay, que era el que lo sucede, no se diga con Lizana, ¿no? Hubo uno de los oidores de la audiencia lo llamaba el colegial. En fin, se genera una situación de conflicto. Después de Lizana gobierna la audiencia y es hasta 1810, en septiembre de 1810, que llega el virrey Venegas. A partir de ese momento, en 1809, la Junta Central, que había sido una de las juntas que aglutinaba a las juntas patrióticas que se habían creado en la península, comienza a gobernar la defensa de España y comienza a gobernar los territorios también, los territorios de la monarquía. Cuando la Junta se da cuenta de que uno de los nobles, porque como fueron muchos nobles también, que se sumaron al gobierno de José I, el hermano de Napoleón, que se suman a este gobierno, se da cuenta que uno de ellos es el marqués del Valle de Oaxaca, que es el duque de Monteleone y Terranova. Este era
Diego María de Piñatelli. Emiten una ordenanza hacia el virrey Lizana, pidiéndole que secuestre los bienes que tiene el marqués en América y que disponga de ellos, tratando de enajenarlos, de venderlos, deshacerse de ellos, para que pueda obtener un ingreso la corona. Esta orden que se genera en octubre llega a principios en octubre de 1809, llega a principios de 1810, en enero de 1810 llega la orden y inmediatamente el virrey procede mediante consulta a uno de los fiscales de Hacienda, mediante consulta a este fiscal, procede al secuestro de los bienes del marquesado del Valle de Oaxaca. ¿Pero qué era el marquesado del Valle de Oaxaca? El marquesado del Valle de Oaxaca, ¿sí se aprecia bien? ¿No? Es que yo acá no lo veo bien. Tiene mucha luz, ¿no? Bueno, ahorita mientras lo van componiendo les voy platicando. Si el marquesado del Valle de Oaxaca era un título que había recibido Cortés por los favores que le había dado a la corona. Esta concesión se la dio Carlos I en 1529, junto con la posibilidad de hacer uso del dominio de los territorios que se encontraban, donde se encontraban las encomiendas de Cortés. Junto con el uso del dominio útil o del dominio eminente de los bienes o de los territorios que tenía asignados Cortés, venía también la posibilidad de que él impartiera justicia como un representante del rey. Este tipo de justicia no podía ser diferente a la que impartía el rey, tenía que ser exactamente la misma. Por eso casi siempre estuvieron de acuerdo las ordenanzas que recibían el virrey de aplicarse en los territorios del marquesado. También le conceden, además del territorio y la capacidad de impartir justicia, le conceden 23,000 vasallos para que le tributen a Cortés. Como ustedes verán ahorita que logremos aclarar esto, ustedes van a ver que los territorios están asentados en lugares justamente que tienen muchísima población. Pero no solamente eso, sino también son lugares que están asentados cercanos o dentro de las rutas de comercio que existían antes de la llegada de los españoles. Es decir, el hombre tenía muy claro dónde asentar, dónde estaba la riqueza, cómo disponer de ella y cómo explotarla. Ahorita que veamos esto, también vamos a ver la capacidad que tenía para poder entender cómo llevar de un lado a otro del Atlántico los bienes que en algún momento se comenzaran a generar cuando se fuera desarrollando este nuevo territorio. Entonces, los territorios concedidos fueron en el estado actual de Michoacán, ¿sí? Ahora Morelia, esta parte, la otra parte se llama Charo, se creó un corregimiento, el corregimiento de Charo. Luego estaba el corregimiento de Toluca, el corregimiento de Coyoacán, era toda esta parte, la parte sur poniente, ahorita la vamos a ver con detalle cuando lo toquemos, la parte sur poniente de lo que es ahora la Ciudad de México, lo que se llamaba el corregimiento, la Alcaldía Mayor de Cuernavaca, salvo esta parte donde está ubicada Cuautla, todo lo demás eran dominios del marquesado. En Veracruz, no se diga, ¿no?, que era la Alcaldía Mayor de Tuxtla y Cotaxtla, y aparecían en Oaxaca la Alcaldía Mayor de las Cuatro Villas
y el corregimiento de Jalapa de Tehuantepec, que era este. Si alcanzan a apreciar, en el caso de Morelia, se ven dos colores, bueno, se deberían de ver dos colores, el rojo y el amarillo, un amarillo. Este amarillo en 1541 lo cede Cortés para fundar la ciudad de Valladolid. Este territorio, que está en Tehuantepec, también se lo habían concedido y se lo retiran al hijo en 1560. Si ustedes ven la distancia que había entre sus territorios, el hombre tenía muy claro por dónde iban a pasar los bienes. Cuando le conceden la posibilidad de explorar el Pacífico, no se la conceden para abajo, sino se la conceden para acá, le queda muy claro lo que hay que hacer. O sea, no podemos pensar solamente que era un sanguinario conquistador, era un hombre de empresa con toda la capacidad de poder desarrollar sus negocios. Y que ahí iban a estar y que iban a crecer, ¿no? Esta dimensión que tenía el señorío, si nosotros alcanzamos a sumar todos los kilómetros que formaban parte de sus dominios, tendría tanto así como el tamaño actual de Querétaro, del territorio de Querétaro. Estamos hablando de cerca de 11.500 kilómetros cuadrados. Pero para darnos una idea también de la importancia y de la dimensión que tenía todo este territorio, era más grande que las actuales provincias españolas de Asturias y la de Navarra, nomás para mencionar algunas. Es decir, si la provincia de Asturias o la provincia de Navarra estuviera en manos solamente de alguien, hubiera sido un rey en ese territorio, un gobernador de otra magnitud, este personaje. Sin embargo, no fue así, y pues aquí solamente le concedieron esto. Este territorio se va a conservar así con estas propiedades, con estos dominios, porque el concepto de propiedad no se acostumbraba. Cuando nosotros pensamos que eran la propiedad de estos hombres, en ese entonces no se usaba el concepto de propiedad, se usaba el concepto de dominio. La propiedad, el soberano, que era el rey, era el que tenía preponderancia sobre la tierra. Este concepto de propiedad individual aparece a finales del siglo XVIII, con la Revolución Francesa fundamentalmente, pero no está tan individualizado en aquel entonces. El concepto de propiedad se conocía como dominio, y el dominio lo concedía el rey, como dice la Merced, se lo concede para que lo explote como si fuera de él. Así dice la Merced. Sus hijos, sus herederos, en fin, para toda la vida. Sin embargo, en 1560, como les decía, le quitan esta parte, aunque era costumbre de la corona, cuando reincorporaba territorios a su propiedad, pagarles una recompensa. Les pagaba una recompensa y esta recompensa se vino pagando hasta por ahí de 1830 y tantos, ¿sí? Porque era algo que le debían al conquistador. O sea, si nosotros no podríamos entender a España sin sus propiedades, sin sus territorios, sin la conquista que hizo aquí en América de todos esos territorios. España no podría haber sido imperial, no podría haber sido tan protagónica en el desarrollo de la historia europea, ¿no?, si no hubiera obtenido estos territorios. Y desde luego, la perla de la corona era la Nueva España. Era ciertamente de donde se nutría la monarquía. Y eso se lo tenían que agradecer a Cortés. No había otra, hay que reconocerlo. Estemos de acuerdo o no con el personaje, finalmente esto es lo que alcanzó a hacer. Este era el marquesado, y de estos bienes se iban a secuestrar. Iban a pasar los bienes a nombre de la corona de acuerdo a la propuesta de la Junta Central, porque el marqués, el duque de Monteleone, de Terranova, se encontraba
en la corte de Napoleón representando a José I, cuando José I había sido rey de Nápoles. El duque de Monteleone, que es napolitano, Pignatelli es el apellido, que es napolitano, había fungido como embajador de Nápoles en la corte española. Eso fue alrededor de 1806, cuando España y Francia eran aliados. Cuando rompen en 1808, que ya no hay tal alianza, se convierten en aliados de los ingleses. Eso genera otros problemas, pero en este momento el marqués estaba ubicado como traidor, como traidor al rey, ¿no? Por eso proceden a secuestrarle sus bienes. No era la primera vez que le secuestraban los bienes al marqués. Siempre que le secuestraron al marqués sus territorios, sus propiedades, le secuestraban el producto de lo que los bienes generaban, no los bienes. No le cambiaban la administración, dejaban que la misma administración siguiera funcionando, pero entregaba el gobierno virreinal, entregaba el producto de los bienes. No fue así en esta ocasión. Las ocasiones previas se dan justamente a partir, una es la que se da con el hijo de Cortés, se lo regresan por ahí de finales del siglo XVI, y los siguientes secuestros se dan en el siglo XVIII. Con el cambio de casa reinante a principios, el marqués tiene el tino, el desatino, la fortuna o el infortunio de estar del lado de los Austria. Ganan los Borbones y a él le secuestran sus bienes durante 19 años. Para 1730 y tantos vuelve a agraviar al rey y le vuelven a secuestrar los bienes. En 1809 las circunstancias lo obligan a ser representante de José en París y le vuelven a secuestrar los bienes. Es decir, es un dominio atacado casi siempre, y no solamente tenía conflictos con la corona, tenía conflictos también acá con los nobles. Cuando revisamos el territorio vemos que estaba asentado en los lugares no solamente de mayor población, sino también donde las mejores tierras irrigadas, las tierras más productivas. Entonces eso generaba envidias y generaba conflictos. Además, la concesión hecha venía acompañada de una inmunidad o de algunas inmunidades, y estas inmunidades era que no había autoridad ajena al marquesado que pudiera intervenir aplicando la ley o tratando de imponer la ley a través de esa autoridad. Tenía que ser a través de los foros de justicia del marquesado. Por eso en su organización tenía dos grandes puestos que tenía que ver con estos dos grandes aspectos de la organización del funcionamiento del marquesado. Uno era el juez privativo, que se encargaba de impartir, de aplicar el derecho del rey, no impartir la justicia, porque bueno, luego no creo que sea impartir justicia cuando es aplicar derecho. La justicia me parece que solamente es divina y eso tiene otra connotación, pero esa es mi apreciación. Entonces, es la aplicación del derecho. Aplicaba el derecho del rey en sus territorios, en sus foros. Aplicar el derecho del rey en sus territorios, en sus foros, en cualquier juicio, siempre hay que pagar algo. De ahí se alimentaba también el marquesado. No permitía tampoco que entraran la cordada, por ejemplo, no podía entrar a sus territorios, tenía que buscar a alguien, tenía que pedir permiso para poder entrar la cordada a esos territorios. Es decir, estas eran las inmunidades. El marquesado, el señorío, era literalmente un feudo, claro, visto desde
los medievalistas españoles, sí hay una pequeña diferencia, como la marcan ellos, y esta diferencia es que es una concesión del rey. Es una concesión del rey, y estos habían hecho estas concesiones al momento del proceso que la historiografía española llama la Reconquista, ¿no? Cuando nosotros vemos por ahí del 900 después de Cristo, vemos el 900, cómo estaba, qué territorio estaba ocupado por los musulmanes, nos damos cuenta que no había un país España. Entonces, el territorio más amplio lo tenían los musulmanes. ¿La reconquista de qué? No había un país España, entonces que estaban reconquistando, pero finalmente el término históricamente sirve para explicar un proceso de expansión de las coronas que en ese momento se están formando. Y en ese proceso de expansión vamos a ver cómo se generan diferentes concesiones y estas concesiones lo que hacen es establecer un régimen de particularidades muy precisas. Cada una de las concesiones que otorgaba el rey, la corona, era diferente a la otra. Y si lo vemos desde un punto de vista práctico, es fácil entender que no siempre era el mismo conquistador y que los elementos a los que se iban a enfrentar no eran los mismos, que las condiciones no eran las mismas, y tenía que, mediante estas capitulaciones que conocemos también de los conquistadores americanos, tenía que hacer un acuerdo. Tampoco tenía la corona o las coronas que intervenían en esto, no tenían el dinero suficiente para expandirse de tal forma, para armar un ejército, para mantener un gobierno ahí. Entonces, por eso por eso fueron creándose esos señoríos. Bajo ese criterio, bueno, evidentemente las luchas que se dan, hay un momento en que no existe León, se dividen estos territorios y se convierte la corona de León y la corona de Castilla, ¿sí? Finalmente se vuelven a unir, pero esos apoyos que recibían de estos señores para enfrentarse al otro señor tenían un costo, tenían un precio, tenían un valor que había que pagarlo, y la corona siempre pagaba, con lo que tuviera, que esa es la característica de ese régimen señorial, ya fueran tributos de los vasallos, ya fueran aduanas, ya fuera territorio, la explotación del territorio, en fin. En un territorio se podían encontrar, como decían los diputados en Cádiz, se podían encontrar diferentes, en un territorio de una legua se podían encontrar hasta 5 diferentes jurisdicciones. Quien cobraba los impuestos de las alcabalas, quien cobraba los impuestos de los tributos, quien cobraba la explotación, quien disponía de la explotación de la tierra. Y eran títulos concedidos a cada uno de ellos. Así estaba el sistema organizado, así funcionaba. No era lo óptimo para aquellos que en el siglo XVIII buscaban desarrollar España y llevarla hacia un camino de mayor desarrollo y de mayor crecimiento. Sin embargo, así funcionaba. Con este criterio es como se funda el Marquesado del Valle de Oaxaca. No era diferente, era exactamente el mismo. Son concesiones muy similares las que recibe Cortés, que posteriormente las modifica la corona, sí, pero en ese momento era necesario que todos aquellos conquistadores por lo menos estuvieran convencidos de que iban a obtener un beneficio con la empresa que estaban recibiendo. No solamente es el único señorío en América, hay otros 2, hay uno en Perú, hay otro también en la Nueva España, pero ese se concede solamente con la explotación del territorio. Ese se lo conceden creo que es al duque de Moctezuma, por ahí debo tener el dato, pero se lo concede Felipe V en 1707, y solamente para explotar la tierra, no le concede jurisdicción. En el caso del Marquesado del Valle de Oaxaca, Cortés tenía la posibilidad de lo que le llamaban el mero y el mixto imperio, es decir, llevar mediante sanción hasta la muerte a aquel que infligía la ley. Entonces, este marquesado era un marquesado, digamos, de prosapio. Lo hicieron grande de España a
Cortés. Entonces, no era cualquier cosa lo que tenían de los territorios. Ciertamente el hecho de la distancia y de la falta de presencia de autoridades que conocieran el territorio permitió que se lograran hacer cosas que estaban prohibidos para los señores, como cuáles explotar las minas. Cortés explota unas minas en Taxco, aunque está fuera de su territorio. ¿Por qué no? Ser el hombre poderoso, ¿no? ¿Por qué no? Hay un conflicto documentado por ahí de los hijos, en donde lo que están peleando es justamente la posesión de estas minas, de los hijos. Estamos hablando del 1560 y tantos, ya para finales del siglo XVI. Es decir, el señorío de Cortés era un señorío muy importante. No aparece en el reconocimiento de las casas españolas, pero cuando vemos la dimensión que tiene el señorío de Cortés y tratamos de hacer este parangón de acuerdo a los ingresos que tiene para principios del siglo XVII, que con datos de un medievalista, Salvador de Mojó, que sacó de los 5 primeros señoríos españoles, el ingreso del marquesado en ese momento, sin explotar tanto sus propiedades como podía haber sido en el siglo XVIII, estaba en 5.º lugar de ingresos. Es decir, era verdaderamente una fuente de riqueza impresionante. Tengo para mí que los Pignatelli, que es el duque de Monteleone y Terranova, que estaban asentados en Nápoles, cuando le ayudan, creo que es a Felipe II, no, creo que sí es a Felipe II o a Felipe III, no recuerdo. Cuando le ayudan en una de sus empresas y le prestan dinero, lo que hace el rey no es pagarle, sino busca a una heredera que estuviera en conflictos, como era la bisnieta de Cortés, que estuviera en conflictos porque le iban a retirar el dominio del territorio. El marquesado también se había constituido como un mayorazgo, es decir, todos los territorios estaban vinculados. No se podía hacer nada con un solo territorio si no sucedía con todos. Tenía que pasar esto. Entonces el mayor, y además tenía el derecho fundamentalmente de gobernarlo, de disfrutarlo, de disponer de ellos, el hijo mayor. Como ya no hay un hijo heredero de Cortés en ese momento, de esta casa, claro, ya en ese momento ya el apellido de Cortés anda como en quinto lugar, es Rodríguez, Ramírez, es Aragona también, y finalmente el de Cortés. Entonces ya queda mucho más distanciado. Entonces, para poder pagar esa deuda del apoyo que le concede el marquesado, la mano de la heredera de Cortés, y le concede las propiedades y territorios del marquesado del Valle de Oaxaca. Por eso, entre sus múltiples títulos, que son cerca de 26 los que tenía este noble grande de España, que también más o menos por ahí de 1527 lo hacen grande de España, pues se suma el de Cortés. O sea, es el duque de Terranova, Monteleone, todos los otros y el marquesado del Valle. Así procede el secuestro de los bienes de esta gran propiedad, de esta gran riqueza. Y procede de una manera en la que nunca antes habían procedido. Destituyen a los funcionarios, impone el virrey a nuevos funcionarios, no solamente se queda con los ingresos, sino busca la forma de deshacerse de todas esas propiedades. Interesados en esas propiedades había cantidad de nobles americanos. Sin embargo, uno de los miembros
de la Junta de Gobierno del Marquesado del Valle de Oaxaca, que era asesor, Sagarsurrieta, que también era fiscal de Hacienda, de la audiencia, emite un dictamen en donde le hace ver al virrey que la manera en cómo está procediendo no tiene razón de ser. O sea, el secuestro tenía otra finalidad y la manera en cómo él estaba llevando nunca antes había procedido, entonces lo obliga a recular. Ya no busca la venta ni deshacerse de los bienes, pero sí mantiene metida la mano en los ingresos del marquesado. Y esto es hasta 1816. Hasta 1816, después de que regresa Fernando VII, le concede perdón al marqués y le regresa sus propiedades. Pero para ese entonces ya la realidad del marquesado ya era otra. Así, estas propiedades están en manos de la corona. La estructura de gobierno cambia totalmente, los gobernantes cambian, ya los tributos ya no los recibe la casa Piñatelli, los reciben el gobierno virreinal, no eran pocos tributos para 1809, lo que el doctor Bernardo García nos apunta es que había casi cerca de 160,000 habitantes en los territorios del marquesado. De estos, eran como 40,000 los que tributaban. Y si nos ponemos un poco exigentes, pues de a peso eran 40,000 pesos, de buenos pesos, cuando nuestro peso tenía más valor, ¿no? Entonces era un ingreso constante. La recuperación, la captura de los tributos se hacía cada trimestre. Si no se pagaba en se pagaba en el siguiente, o los que pagaban era anual, pero los que pagaban en el primer trimestre pagaban hasta el primer trimestre del año siguiente, los del segundo, y en fin, se lleva esa contabilidad. Y esos tributos pasan a la corona. Pero acá lo importante es, para lo que sirve un poco esta explicación, es para ver cómo la articulación de la organización señorial comienza a cambiar sustancialmente. Ya los miembros del gobierno de la casa, los administradores, ya no dependen del marqués, dependen del virrey mientras está secuestrado. Ya no funcionan de acuerdo a las instrucciones del marqués, sino funcionan de acuerdo a las instrucciones del virrey. Y esto sucede a principios de 1810. Para finales de 1810, como lo sabemos, llega un nuevo virrey y se encuentra con la situación de una rebelión. Hay una rebelión por el Bajío que la he documentado un poquito por el hecho de que la importancia que pueda tener la rebelión en los territorios del marquesado no tiene que ver con el choque de grandes fuerzas enfrentándose unos con otros, sino la necesidad de tener otro tipo de organización generada por la guerra. La guerra desarticula la sociedad, el orden establecido, cambia los parámetros de libertad, permite la participación de diferentes grupos en favor o en contra de los insurrectos, de los rebeldes, de las gavillas, como los llamaban, o de los insurgentes. Entonces, la guerra tiene por eso la importancia que le doy al análisis de la guerra, porque me permite ver cómo se va desarticulando toda esta estructura social que existía en el marquesado y que, por lo que se ve, era una estructura social muy tranquila, muy ecuánime, sin grandes problemas, muy convencidos de su dependencia hacia el gobierno señorial, hacia el señor, ¿sí? No se nota que haya casos de rebeliones, de sublevaciones, pero sí lo que se ve es que es una sociedad muy integrada. Cada quien sabía qué papel tenía que jugar dentro de esa sociedad
y eso permite mantener cierta armonía. Entonces, la guerra rompe con esta armonía. La guerra civil en el Marquesado la parte que yo analizo es Coyoacán. Para ese momento, antes de llegar a la guerra, quiero mostrarles esta parte. Esta información la tomé de la doctora Horn, de la Universidad de Arizona, donde ella hace esta pequeña imagen para demostrar cuál era la concesión jurisdiccional o la concesión de la jurisdicción del Marquesado en Coyoacán. Como verán, Coyoacán está aquí, es decir, muy cerca del lago, ¿no? Por acá tenemos a Mixcoac, acá está Tacubaya, acá está San Ángel, donde estamos ahorita, ¿no? Aquí está San Agustín de las Cuevas, que es Tlalpan, ¿sí? Y vean hasta dónde, por aquí están los Reyes, Coyoacán, es decir, muy cerca, muy pegadito al lago. Y vean ustedes hasta dónde llegaba el lago, la altura que tenía el lago, la altura del agua, ¿no? Y claro, si nosotros volteamos hacia el oriente de la ciudad, en alguna de estas avenidas principales, cuando está un poco vacía, vamos a ver que todas bajan hacia Calzada de Tlalpan, hacia allá iba el agua, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tomó en hacer este lago? Miles de años. ¿Cuántas lluvias atípicas no cayeron? ¿No? Muchísimas, ¿no? Entonces, por eso me parece luego extraño que nuestros gobernantes nos digan, es una lluvia típica. No, maestro, aquí era un lago y se formó por las lluvias. Entonces, conoce tu compromiso, ¿no? Por lo menos sabes a qué te vas a enfrentar. Bueno, este era el territorio de Coyoacán en 1519. Lo pueden ver aquí, ¿no? Esto lo tomé de internet, lo pueden ver aquí más o menos aproximadamente, ¿no? Desde luego era un territorio bañado por muchos ríos y sus afluentes, ¿no? Por eso era una zona muy rica, porque había espacio para el cultivo de de frutos, de semillas, ¿no? Si lo vemos, aquí vemos el contorno de la actual ciudad, ¿no? Y lo que era el lago. Entonces, no sé dónde va a quedar el aeropuerto, pero seguramente un día se les va a inundar el aeropuerto nuevo, ¿no? Pero no me hagan mucho caso, a lo mejor, ojalá me equivoque. Pero esto correspondía al Marquesado del Valle en Coyoacán, esta parte, es decir, pues una tercera parte de lo que es actualmente el Distrito Federal. Por eso no es extraño que el desarrollo de la ciudad en un principio haya agarrado hacia el norte, ¿no? ¿Hacia dónde agarró? Para allá, para la calzada de Guadalupe, por allá iba el desarrollo. La parte sur, esta parte que vemos ahora superpoblada, comienza a partir de 1985 con el temblor. Acuérdense ustedes que, cuando el Pedregal como era, ¿no? Claro, ahora ya se ha subido de tal forma la ciudad que pues ya pronto no vamos a tener bosque cercano, ¿no? Pero en fin, este era Coyoacán. Bueno, en Coyoacán estaban asentados algunas villas importantes como San Agustín de las Cuevas, que es Tlalpan, San Ángel, Mixcoac, Tacubaya, ¿no? Y la misma villa de Coyoacán. El territorio constaba más o menos como de 550 kilómetros cuadrados aproximadamente, ¿no? Estaba delimitado al poniente por Coajimalpa hasta Tacubaya, en el norte hasta Chapultepec, por el oriente desde la hacienda de Portales más o menos hasta San Agustín de las Cuevas. La Sierra de las Cruces formaba parte también del límite sur, más allá del pueblo de Santo Tomás Ajusco. Ahí se cultivaba trigo,
maíz, cebada, frijol, otras semillas, frutos como las peras, los duraznos, los chabacanos, las granadas, los membrillos, las naranjas, los limones. Se sembraban árboles de olivo también, pero también existían ahí los molinos de aceite que formaban los famosos obrajes asentados en el territorio. Estos obrajes es el inicio de la industrialización y estaban asentados porque por ahí fluía mucha agua. Lo bañaban a sus territorios los ríos del Tacubaya, La Piedad, Mixcoac, Magdalena y todos sus afluentes. Es decir, era una zona con bastante agua para poder hacer industria o para poder dedicarse al agro, ¿no? La mayoría de sus habitantes eran indios, pero también había españoles, había mulatos y también había mestizos. Estos datos que he sacado y que tengo por ahí son datos que nos aportan historiadores de la ciudad del siglo XVII, del siglo XVIII. Bueno, en este territorio se da el proceso de una guerra civil. Hay dos grandes momentos en donde se ve reflejada la importancia de esta guerra. Uno es cuando Hidalgo trata de ingresar a la Ciudad de México, justamente en los confines del señorío, del Marquesado del Valle, de Coyoacán y de Toluca. Ahí se da un enfrentamiento en el Monte de las Cruces. Los enfrentan, los frenan, sin embargo, desde el punto de vista donde se vea, pudo haber sido un triunfo o pudo haber sido una derrota. Los frenan y se detienen en Coajimalpa. No entran a la ciudad, hay razones, sus razones habrá tenido Hidalgo, pero no entran a la ciudad. Sin embargo, todo el contingente que viene con él no obtienen alimentos o forma de habituallarse. Estos insurgentes pensaban que iban a seguir teniendo el mismo éxito que tenían con aquellos pueblos que se sublevaban y los venían acompañando. No, cuando llegan al valle se encuentra una situación diferente. No se suman, no reciben apoyo, muchos se incorporan a la ciudad, otros, en el caso de los gobernadores de las repúblicas de indios, de Tacubaya, de San Ángel, de San Agustín de las Cuevas y de Coyoacán, le piden al virrey que les permita formar una fuerza para hacer frente a estos rebeldes. Es decir, si alguien les llega a decir en algún momento que todos los indios se levantaron, no le crean. ¿Por qué? ¿De qué? ¿De prosperidad? ¿Por qué? No, desde luego, no, exacto. O sea, las condiciones eran diferentes. O sea, lo que sucede en el Bajío es, previamente hay una crisis alimenticia, ¿no? Que eso, y laboral, y en fin, que eso también favorece que se vayan incorporando estas huestes a las huestes de Hidalgo, ¿no? Acá no. Y además, por lo que también les comentaba, parecía ser que las necesidades y que los intereses que tenían los indios eran satisfechos por las autoridades señoriales. Entonces, en ese momento, ese gran momento de la guerra se da cuando llegan las huestes de Hidalgo. Al momento de que no tienen cómo alimentarse, muchos de los grupos que venían acompañándolo se diseminan por toda la parte sur poniente de la ciudad buscando alimento. En algunos casos son atrapados, en algunos casos se entregan, porque era tal su condición que preferían entregarse. Durante 1811, lo que yo he encontrado en la documentación ha sido que no hay gran relevancia de la guerra en este territorio. Sin embargo, es un momento en que parece ser que hay una
el fortalecimiento de la organización militar a través de la creación de milicias. Las milicias eran financiadas por los pudientes o por la gente que era capaz de aportar parte de su dinero a defender la corona. Nunca hubo un ejército regular con la dimensión para poder enfrentar la rebelión que se inicia en 1810. Siempre la dinámica del ejército novohispano no fue de gran crecimiento. Normalmente los militares ocupaban los cargos los españoles y los americanos ocupaban los cargos menores o formaban parte de la milicia. Entonces, no había posibilidad de enfrentar esa dimensión en ese momento. Por eso en 1811, lo que alcanzo a ver en la documentación es justamente cómo se va armando, cómo se va preparando, por lo menos en Coyoacán, cómo se va preparando la defensa de este territorio. A través de la formación de milicias, el nuevo subdelegado, que era el corregidor previo cuando era señorial, el nuevo subdelegado, que depende ahora del virrey, era comandante de patriotas. Los patriotas eran milicianos, era comandante de patriotas. Con su dinero financiaba esa milicia. Entonces, también le cedieron la subdelegación y era el encargado de impartir la justicia. Entonces, lo que aprecio en ese momento es que esta configuración de milicias, apoyada un poco en el ejército, comienza a funcionar de tal manera que permite contener el movimiento. No hay grandes enfrentamientos en la documentación, no se perciben grandes enfrentamientos, pero lo que sí se percibe a raíz de a partir de finales de 1811, es una gran actividad en la zona surponiente. ¿Por qué? Porque hay un ejército bien organizado, dirigido por Morelos. Morelos, a diferencia de Hidalgo, organiza bien el ejército y este ejército comienza a generar conflictos al ejército virreinal. Al inicio de la segunda campaña de Morelos, que inicia en Izúcar, lo que pretende este hombre es tratar de acercarse a veces no se entiende bien por qué actuaban así, pero tratar de acercarse a la ciudad. Va de Izúcar a Cuautla, de Cuautla a Cuernavaca, de Cuernavaca creo que va a Táscolo, de Tasco a Tenancingo, regresa de Tenancingo a Cuernavaca y vuelve a irse a Cuautla, donde sucede el sitio. Durante ese tiempo, que hace como un 8, ¿no? Durante ese tiempo que están cercanos las huestes de Morelos, es cuando se ve mayor movimiento dentro del territorio. Y lo que se ve es formas de cómo habituallarse, allegarse de recursos, allegarse de alimentos, ¿sí? Que no se sabe bien a bien si estos iban a ir a dar al ejército o si era una gavilla de robavacas o una gavilla de robacaballos o eran insurrectos solamente, ¿no? Porque pocas son las ocasiones en que se detecta quién los dirige. Entonces, aunque en todas las partes que dan, tanto los comandantes de destacamento como el mismo subdelegado, es que son rebeldes, es que son una gavilla que acaba de asaltar, que acaba de robar, se meten a San Agustín de las Cuevas, saquean San Agustín de las Cuevas, se meten a San Ángel, lo saquean también, se meten a Coyoacán, lo saquean. A veces actuaba un poco como a manera de venganza, ¿sí? Al gobernador de la República de Indios de Coyoacán lo raptan
en 1812 y aparece en Ecatepec, lo fusilan en Ecatepec en 1813. Porque el hombre se sabía, claro, ese es el argumento, se sabía que era patriota y leal al rey, aunque es muy posible que haya habido algún conflicto ahí personal que se lo llevaron. Entonces, la misma guerra nos va demostrando cómo se va rompiendo aquel orden que existía durante el tiempo señorial. También, ¿qué nos demuestra? Nos demuestra la incapacidad que tiene la autoridad, en ese caso el subdelegado, comandante de patriotas, sumado al destacamento militar que existía en Coyoacán, para poder ejercer su función como juez, como impartidor de la justicia del rey. La estrategia trazada por el virrey para este territorio, no conozco otros, pero para este territorio era: salgan de rondines todo el tiempo, que no sepan a dónde van, salgan de rondines, que no se enteren a dónde van, y si ustedes salen con rumbo hacia un lado, den la vuelta y váyanse al otro lado para que no sepan, y cáiganle ustedes a los insurgentes, sorpréndanlos, como si estuvieran esperándolos, ¿no? Aquí se asentaron, aquí se quedaron y ahorita les vamos a caer, cosa que nunca sucedió, nunca se encontraron a nadie, nunca, por lo menos en ese tiempo. O sea, es claro que la sociedad tenía gente que estaba fuera de la ley, que se había incorporado al movimiento y que la gente que conocía a esta le informaba. También es claro que la información que recibían las milicias a través de informes de aquellos que se indultaban, o que aquellos que eran atrapados, o aquellos que en confesión daban su versión de los hechos, esta información que recibían nunca era fidedigna, no había manera de confirmarla. Y entonces, en un principio, lo que alcanzo a apreciar en la documentación es que para Coajimalpa, allá hay una fuerza de 200 hombres, hay que hacerle presencia, hay que enfrentarlos. Y allí van a Coajimalpa. Claro, nosotros ahora vamos a Coajimalpa en auto y decimos, bueno, pero pues crúcense la Sierra de las Cruces, ¿no? El Pedregal, ¿no? Crúcense el Pedregal, ¿no? A caballo o a pie. Pues eran jornadas verdaderamente difíciles y desgastantes. Cuando revisa uno los documentos, lo que ve es la molestia de estos comandantes con el virrey por mandarlos a esos rondines, ¿no? El desgaste que tiene la tropa, el desgaste que tienen los caballos. En fin, la guerra para eso nos sirve, para conocer qué es lo que sucede, no para buscar la gran batalla en el territorio de Coyoacán, porque nunca se da una gran batalla. Escaramuzas, correteos, encuentros fortuitos, ¿no? En Pedregal hay un encuentro que se dan en un valle que se establecen estas olas de magma que se convierten en piedra, ¿no? De un lado están los realistas y del otro lado los rebeldes. Uno sube porque tiene necesidad de descargarse, sube y se los encuentra y entonces se comienzan a disparar y no pasa nada, ¿no? Se van unos por un lado y se van otros por otro y no pasa nada. Claro, cuando uno ve la documentación de estos hombres, pues son actos heroicos, ¿no? Desde luego, ¿no? Habría que ver qué es lo que dice la otra parte para poder tener una idea, no clara, pero una idea por lo menos más neutral de la situación. Este era el panorama que privaba en Coyoacán en 1810, 1811, 1812. Para 1812 ya estos órganos de gobierno que salen a la palestra en lugar del rey en la península, primero son las juntas provinciales, después son la Junta Central Suprema Gubernativa, que convoca a cortes, que estas inician en 1910, el 24 de septiembre, creo, de 1810.
y hay una regencia que hace la labor ejecutiva. Entonces, estas Cortes elaboran una Constitución que se promulga el 19 de marzo de 1812 en la península, pero pues acá nos llega por ahí de septiembre, creo que por ahí nos llega, y se da a conocer a todos lados. En el Marquesado se jura el 5 de octubre, o sea, todos sabían que tenían que jurar lealtad a esta Constitución, a esta nueva norma, ¿no? Esta nueva norma es producto de, desde luego, pues de las discusiones que se dan sobre la situación en la que se encuentra Francia. Se nutre del pensamiento ilustrado del siglo XVIII, del pensamiento también de la Revolución Francesa, en fin. O sea, aparece ya en esta Constitución, es la primera Constitución, aunque hay otra paralelamente, que es aquella que se llama el Estatuto, pero no deja de ser una Constitución, Estatuto de Bayona, que también es otra Constitución que se tiene en España. Entonces, esta establece algunas medidas para que el pueblo sea representado a través de elecciones. Define como la parte más baja de la representación el ayuntamiento. Posteriormente, después hay una diputación provincial. Esta diputación provincial tenía la función, entre otras, también de elegir a los diputados a Cortes. En fin, la organización cambia, pero básicamente estas elecciones de ayuntamientos constitucionales son producto de esta Constitución. En Coyoacán, como les platicaba, no había un ayuntamiento, nunca se constituye un ayuntamiento durante el tiempo señorial, son corregimientos, son alcaldías, es un juez, justicia que imparte y que aplica y que gobierna el lugar. No había necesidad, era un solo personaje con la capacidad de enfrentar la problemática, es decir, no había tanto problema, ¿no? Por eso, cuando la guerra se presenta, se les generan todos estos problemas, porque no hay condiciones para que impartan justicia, porque no tienen el tiempo para hacerlo como lo hacían en otro momento. Y eso es lo que se cuestiona, lo que comienzan a cuestionar. Por eso, cuando llega la Constitución y se establecen ayuntamientos en el partido de Coyoacán, hay una participación impresionante. La Constitución de Cádiz traía, como les decía, se había nutrido de este pensamiento que privaba en ese momento, ofrecía la libertad de expresión, la representación, el cambio de súbditos a ciudadanos, suprimía algunas instituciones y privilegios del régimen absolutista, y una de ellas, lo estamos viendo, era el señorío, ¿no? Establecía que la soberanía se depositara en las Cortes y que a través del voto se pudiera ejercer la participación ciudadana. El nivel más elemental de gobierno eran los ayuntamientos. El 23 de mayo de 1812, las Cortes Generales Extraordinarias asentadas en aquella peñíscola de Cádiz, ¿no? Ese pedacito atacado por franceses y protegido por barcos ingleses, genera esta Constitución, esta normativa, ¿no? Y una cantidad de normas a través de decretos que buscaban darle un cariz diferente
a la monarquía, ¿no? Y el 23 de mayo de 12 publican un decreto o varios decretos que tienen que ver con la formación, cómo se deben de formar ayuntamientos, cómo se deben de establecer las diputaciones provinciales y cómo deben de elegirse los diputados para la diputación de 1813. La idea de renovar cada año los diputados estaba en el ánimo de estas Cortes. Cada año había que renovar diputados, que me parece, claro, es la lógica del momento, pero hubiera obligado a que las elecciones en estos territorios tan distantes, tan lejanos, se tuvieran que realizar con un año de anticipación. Ustedes imagínense en Coahuila, ¿no?, que elegían un diputado en lo que llegaba pues España, pues ya le tocaba otra, ¿no? En fin, seguramente no era tan fácil, ¿no? Pero este decreto, o estos decretos del 23 de mayo establecen reglas uniformes para los nombramientos, cómo se deben de elegir los candidatos, qué individuos deben de formar los ayuntamientos, fechas de elección, los mecanismos de cambio, la cantidad de cargos por ayuntamiento, de acuerdo a la cantidad de población que había en ese territorio, ¿no? Cantidades de electores por pueblo, cantidades de electores por parroquia, ¿no? Y debido a este decreto, para hacerlo más expedito y poderlo difundir con mayor claridad, el virrey Venegas procede a formar una comisión que va preparando, es una junta preparatoria de las elecciones, para que diera una organización y estuviera al pendiente y al cuidado de estas elecciones. Algunos de los acuerdos tomados por esta junta se plasmarían en bandos el 10 de octubre de 12, el 15 de octubre y el 27 de noviembre. En ellos se había definido el día 1 de febrero como el día en el que se reunirían los diputados de los partidos que iban a ir a Cortes. Es decir, los que iban a ir a Cortes tenían que ser elegidos, designados por los electores de partido. Los electores de partido tenían que ser elegidos o designados por los electores de parroquia. Los electores de parroquia tenían que ser elegidos por los ciudadanos de la parroquia. Es decir, el proceso era largo, no era directo, era indirecto y era a través de electores, como sucede en Estados Unidos. Luego los electores se equivocan, ¿no? Y así era, ¿no? Las elecciones parroquiales para la Ciudad de México se fijaron para el 29 de noviembre y los alrededores, desde luego. Como yo les decía, el método para cumplir este proceso electoral era de manera indirecta. Eran 3 niveles para los diputados y 2 para los ayuntamientos. Los ciudadanos reunidos en las parroquias designarían a los electores y estos electores nombrarían a los miembros de los cabildos. Posteriormente, estos electores reunidos iban a elegir a los diferentes electores, a los electores del partido. Los electores del partido reunidos elegían, reunidos en la capital de la provincia, ¿no?, de la intendencia, nombrarían a los miembros de las diputaciones provinciales y a los diputados a Cortes. Entonces, sí era un proceso más o menos largo, ¿no? El 29 de noviembre, el día de las elecciones de los electores de parroquia, en la Ciudad de México se da un suceso
que no hay ningún español dentro de estos electores, son puros electores americanos. Eso genera severos conflictos y severas dudas para el gobierno. ¿Por qué? Porque en una situación de guerra, estamos hablando de 1812, cuando la insurgencia está en su mejor momento, respaldada por un ejército comandado por Morelos, ¿no?, que había volteado de cabeza al más puesto de sus generales, que era Calleja, ¿no? Le había roto un sitio y lo había hecho quedar mal. Entonces, no está tan fácil aceptar en ese momento que los americanos salgan elegidos como electores de parroquia, no haya ningún español, pero no solamente eso, no es tan aceptable ver que las muestras de alegría de la gente porque salieron los electores americanos y las manifestaciones de esta alegría que generaron uno que otro suceso, pero no era como para que verdaderamente se alarmaran. Incluso en los reportes eso es lo que dicen, sí hubo esto, pero no fue de gravedad, es decir, no se detonó una rebelión como se pensaba que podía haber sucedido. Entonces el virrey Venegas cancela el proceso electoral. El proceso electoral también en Coyoacán no se realiza. El proceso electoral queda en manos de la justicia, del subdelegado, del anterior corregidor. En tanto que andaba en estos rondines, en tanto que andaba como comandante de patriotas, no alcanza a instrumentar las ordenanzas que aparecen en los bandos de octubre. Entonces no realiza elecciones, se gana una reprimenda por ello, pero ya para enero de 1813 se generan ayuntamientos. No encontré documentación que me pudiera decir cómo se llevaron a cabo las elecciones en las parroquias, en las diferentes parroquias donde se fundaron ayuntamientos. No encontré esa documentación. Encuentro una documentación para finales, casi a finales del año, enviada justamente por el subdelegado, ¿no?, comandante de patriotas, que se llamaba Cosme Ramón de Llano, una información que le manda al intendente, a Ramón Gutiérrez del Mazo, al intendente de la provincia de la Nueva España, que le manda explicándole y diciéndole cuáles fueron aquellos lugares o poblados que tuvieron elecciones y que formaron ayuntamientos. La Constitución, entre otras cosas, establecía que había en los poblados donde hubiera más de 1000 almas, se podía constituir un ayuntamiento. Las villas de Coyoacán todas cumplían esa condición. En otros lados existía que la villa principal tenía sujetos o bajo su jurisdicción a otros pueblos. En otras latitudes hubo hasta conflictos porque esos pueblos que estaban sujetos o que dependían de la villa principal tuvieron conflictos. En Coyoacán no sucedió eso. En Coyoacán nuevamente se ve que es un proceso que fluye sin ningún problema, no hay ningún conflicto. Los principales de un lado no exigen que los otros sigan dependiendo de ellos, ¿no? Al contrario. Por ahí hay una duda, no todos los ayuntamientos eligen en el mismo momento, ¿no? Porque la documentación que revisé, pues me dice que unos eligen a principios de año y otros se van eligiendo hasta mayo. O sea, se van cumpliendo condiciones y se van realizando las elecciones. Hay un ayuntamiento, hay una población también importante que solicita formar un ayuntamiento, es Santa Fe y Coajimalpa. El encargado de la fábrica de pólvora que estaba asentada en esa zona,
solicita al virrey la formación de un ayuntamiento, porque la Constitución también establecía que se podían constituir ayuntamientos, aunque no se cumpliera la misma, la cantidad establecida de personas, de ciudadanos, de vecinos que estuvieran asentados ahí, si en esa zona, si la zona fuera una zona de importancia económica, y en el caso de acá, sí lo era, estaba la fábrica de pólvora. Entonces ese fue el argumento. También, más adelantito vamos a ver, ahorita lo vamos a ver que no cumplió las condiciones de los 1000 vecinos asentados ahí, o los 1000 ciudadanos, porque durante 1813 hubo una epidemia que diezmó su población, y ese fue el argumento, ¿no? Ellos dijeron, somos 750, pues se nos murieron los completos, ¿no? Para los 1000. Entonces, por esa situación, por la importancia del lugar, en 1814 se concede la creación del ayuntamiento de Coajimalpa. Pero en 1813 solamente se crean los 5 ayuntamientos, ¿no? Estamos hablando de San Agustín de las Cuevas, San Ángel, Coyoacán, Tacubaya y Mixcoac. 5 ayuntamientos. Vamos a ver ahorita aquí cómo se conformaron. Aquí hay otro elemento que me permite decirles que había armonía, me parece que había una armonía más o menos entendible en este territorio señorial. Cuando reviso estos listados que envía el subdelegado, me doy cuenta que en el caso de Coyoacán, Miguel Mariano Duarte, en el caso de San Ángel, que es Pedro José de Vertis, ¿sí? Y aquí en el caso de Mixcoac, que es Agustín Sanz de Santa María, que era el hijo del gobernador del Valle de México, Manuel Sanz de Santa María. Es decir, estos 3 tenían la función, como establecía la Constitución, en su artículo 321 creo que es, de ejercer la justicia. Había un alcalde del primer voto y uno de segundo voto. Estos tenían la facultad de ejercer la justicia. Pero ya habían ejercido la justicia, habían sido tenientes de justicia de Cosme Ramón de Llano, del subdelegado, estos 2, por lo menos el de Coyoacán y el de San Ángel. Es muy posible que en Mixcoac el hijo de Sanz de Santa María hubiera sido abogado, ¿no? Luego también por aquí vamos a encontrar, por aquí los tengo, perdón, vamos a encontrar, ustedes síganlo por ahí, dice, se elige a un teniente de justicia como alcalde de primer voto, que también tenía el cargo de alférez de patriotas, es decir, el hombre era patriota, formaba parte de las milicias y era conocido, por eso también lo eligieron, pero además era encargado de impartir justicia representando al subdelegado, ¿no? También en el segundo y el cuarto regidor, el segundo y el cuarto regidor, estos 2, Muñoz, es Rafael Muñoz y Germán Betancourt, se habían desempeñado como regidores de cabildo indígena en la República de Indios de Coyoacán, de acuerdo a las votaciones que revisé de 1811. En el ayuntamiento de Mixcoac, ya los dije, el hijo del gobernador, Agustín Sanz de Santa María, así como Hipólito Casiano y José de la Cruz, quienes en 1803 habían sido alcaldes ordinarios de primer voto y el otro había sido escribano en la República de Coyoacán en 1803. En San Ángel, el alcalde de primer voto había fungido como teniente de justicia, como les comentaba, que era de Vertis, ¿no? Y teniente de patriotas de la milicia. Es decir, si nosotros vemos que aquí no está, tampoco les presento esa relación
que tengo por ahí, si nosotros vemos la función que tenía cada uno de ellos previamente, les permitió tener esos puestos. Quien impartía justicia se ubicaron en los puestos donde iban a impartir justicia. Quien tenía necesidad o la posibilidad de vincularse con la gente del pueblo, ¿no?, de la villa, con los ciudadanos, eran los regidores, los que habían sido regidores previamente o los que habían tenido un cargo en la República de Indios, se incorporan acá y se incorporan con esa función. Así es como yo trato de explicarme las cosas. Es posible que las cosas hayan sido de manera diferente, pero lo que yo aprecio es esto, ¿no? Cuando veo la siguiente lista, que no aparece aquí, la de electores de partido, los electores de partido tienen un nivel diferente de educación. Son bachilleres, son doctores, casi todos son curas, ¿no? De los 20, de los 25 que había, no me hagan mucho caso, pero creo que cerca de 12 reconocidos curas de las parroquias, pero eran bachilleres o eran doctores, es decir, tenían un nivel diferente para tomar decisiones de manera diferente en ese nivel. Tan es así que, bueno, esa junta de electores del partido de Coyoacán elige a Miguel Guridi y Alcocer. Miguel Guridi y Alcocer, en las primeras elecciones, como diputado de Tlaxcala, va a las Cortes de Cádiz. Para ese entonces lo vuelven a elegir como el elector del partido de Coyoacán. O sea, no solamente había un vínculo interétnico, ¿no? Me parece que queda claro que las funciones estaban muy bien definidas. O sea, ¿cómo integrar un ayuntamiento? Solamente con los que queremos nosotros, no, mejor para que funcione, integremos a aquellos que tienen conocimiento de las funciones. Y así es como aparecen. No he encontrado todavía datos de los otros, pero seguramente la documentación que tengo iré encontrando y poco a poco se irá conformando esta hipótesis que tengo, ¿no? Porque finalmente es una hipótesis, ¿no? Estos ayuntamientos, como les decía, está el de Coajimalpa, está el de Tacubaya, el de Mixcoac, el de San Ángel, el de Coyoacán y el de San Agustín de las Cuevas. Para 1800, de acuerdo con los datos que nos aporta, aquí está la fuente, la doctora Dorothy Tank, el territorio de Coyoacán tenía esta configuración. No es tan fácil determinar en ese momento las fronteras. ¿Por qué? Porque no se establecía, la jurisdicción no se establecía mediante fronteras delimitadas, sino tenía que ver más con almas que pertenecían a los pueblos que estaban sujetos. Si los pueblos que estaban sujetos a Coajimalpa llegaban hasta ahí llegaba la jurisdicción. Pero si alguno de estos pueblos pudiera estar hasta acá, pues se abría un brazo como el de Cuautla, ¿no? Cuando ustedes revisen, si tienen la curiosidad de revisar cómo estaban las jurisdicciones, el doctor Gorman creo que tiene un trabajo al respecto, las jurisdicciones en ese momento, tanto eclesiásticas como de gobierno virreinal, ustedes van a ver la cantidad de traslapes y de acomodos que para nosotros, en nuestra forma de ver esta realidad, no tiene lógica. Para ellos sí tenía lógica. Así funcionaban las cosas y funcionaban. A lo mejor no tan eficiente como nosotros lo vemos, pero funcionaban. Tenían un control, ¿no? Hay un traslape de funciones. Bueno, finalmente, más o menos este era el territorio, ¿no? Aquí, como ven, ya desde luego ya no hay lago, ¿no? Eso sí es una pena, pero bueno, en fin. Entonces, vamos a ver cómo estos ayuntamientos comenzaron a funcionar de una manera con cierta autonomía. Hay dos aspectos que me dediqué a revisar. Uno tiene que ver con la impartición de justicia y otro tiene que ver con el problema de salubridad que se da en el momento en que
se presenta una epidemia en 1813. Inmediatamente, casi después de haberse constituido como ayuntamientos, aparecen comunicados dirigiéndose al intendente o dirigiéndose al virrey para que les explique, no era del todo explícita la Constitución, para que les explique quién va a ser el que va a impartir la justicia en el territorio de Coyoacán. Existía un subdelegado que ahora tenía las características de jefe político, la Constitución así se los establecía, y existían los alcaldes de primero y segundo voto. Ahí había un conflicto, ¿quién iba a impartir justicia? Que además era notorio que el subdelegado, como comandante de patriotas, anduviera en estas volantas, en estos rondines, y no estuviera presente para impartir justicia. Entonces, de eso se aprovecharon, por eso el aspecto de la guerra lo toqué, pero de eso se aprovecharon los alcaldes de primero y segundo voto. Querían saber quién iba a impartir justicia. Impartir justicia no solamente era resolver un problema, sino allegarse de recursos y de dinero. Quien no quería dejar de impartir justicia era el subdelegado. ¿Por qué? Porque había aportado una cantidad de dinero de sus ingresos para formar las milicias, y una manera de resarcirse hubiera sido el manejo de la impartición de justicia. Sin embargo, aquí hay un conflicto. Cuando responden los fiscales de la audiencia, qué es lo que hay que hacer ante la consulta que les hace el intendente y el virrey, qué es lo que hay que hacer, dividen, como lo establece posteriormente uno de los decretos de las Cortes, dividen las funciones de unos y de otros. Aquellos casos administrativos que se pueden resolver sin necesidad de llegar al pleito, a lo contencioso, son resueltos por los alcaldes de primero y de segundo voto. Los que llegan a lo contencioso pasan a manos del subdelegado, y así se resuelve. Pero ven inmediatamente cómo esta nueva estructura de gobierno, esta nueva estructura de aplicación de justicia comienza a hacerse evidente, comienza a ponerse en contra de lo que existía antes. Eso va rompiendo también con el régimen virreinal, con el régimen señorial. ¿Por qué? Porque en un principio era el corregidor, cambia totalmente de ser corregidor a ser subdelegado y depende del virrey. Son otras condiciones. Entonces aquí ya comienza a haber un conflicto. Otro punto importante que me permite ver este conflicto, que todo esto abona en la desarticulación del régimen señorial, del Marquesado del Valle, todo esto va abonando en contra del régimen y en favor de la desarticulación. Este otro punto que encuentro es el enfrentamiento a esta epidemia. En 1813, todo el Valle de México y parte de la provincia de la Nueva España, creo, es la que se enfrenta a una epidemia de dimensiones desastrosas entre la primavera y el verano de 1813. Los diagnósticos de los médicos decidieron o determinaron reconocerla como fiebres. Es posible, ¿no? Bueno, claro, hay una autora, una historiadora que se llama Lourdes Márquez Morfín, ¿no?, que ella nos dice que de acuerdo, que la epidemia fue producto del resultado combinado de varias enfermedades, como la tifoidea y el paludismo, que aunada a la desnutrición crónica y a otras infecciones que padecía la población, pudo darse esa dimensión catastrófica por los efectos que tuvo. Es decir, podría haber sido una combinación de cosas, pero finalmente es clasificado como fiebres o fiebres misteriosas. Es posible también que el origen de esta epidemia se pudo haber gestado en el momento en que Cuautla estuvo sitiada, ¿sí? Las condiciones tan lamentables que estaban las filas insurgentes, la falta de agua, alimentos
y la falta de higiene pudieron haber generado un cuadro propicio para el desarrollo de esto. La guerra nos demuestra que algunos miembros de estos destacamentos que estaban ahí, de este ejército que estaba ahí, se vinieron hacia la zona de El Ajusco. Algunos de los partes que tengo documentado establecen que ellos no solamente venían a robar o a asaltar, sino también venían a comercializar. Es muy posible que lo que se robaran en un lado lo comercializaran en el otro, pero establecían un vínculo con la población y eso pudo haber generado esta transmisión, ¿no? O sea, esta autora, por ejemplo, nos dice que uno de los barrios más afectados fue la villa de Coyoacán, ¿no? Que estaba en la villa de Coyoacán, que es el pueblo de los reyes, y ella tiene documentado que hubo 1,200 muertes, es decir, no pocas en una población que no llegaba a 15,000 personas, ¿no? Bueno, esta situación motivó a que los alcaldes constitucionales, los recién formados ayuntamientos constitucionales, le pidieran el dinero de las cajas de las repúblicas de los indios para poder enfrentar la enfermedad. ¿Qué hicieron? Lo solicitan al intendente, el intendente lo solicita al rey, al virrey, el virrey lo consulta con los fiscales le dicen que lo consulte con el marquesado, porque esos dineros estaban en las arcas del marquesado, porque esos indios pertenecían a esa demarcación, y el dinero que aportaban para sus cajas iba a dar a la hacienda del marquesado. Ese sí no se tocaba, aunque había pasado también a las arcas del virrey al momento del secuestro. Entonces, pues les dice el marqués que sí, que el representante del marqués, en este momento todavía creo que Sanz de Santa María, les dice que sí, que no hay ningún problema, que en el caso de Tlalpan tiene cerca de 1,500 pesos, entonces el virrey decide concederles 500 pesos. Con los 500 pesos arman un hospital y hacen frente a este problema, ¿no? Pero nuevamente, es decir, ya hay una autonomía y ya no trabajan este ayuntamiento por instrucciones del virrey, de ninguna autoridad real. Se comienza a generar esta autonomía, ¿sí? Ellos, de motu propio, comienzan a buscar la manera de resolver estos problemas. Y aquí también comenzamos a ver cómo se desarticula ese orden jerárquico, ¿sí? No era un orden acostumbrado a que hubiera autonomía de ninguna de sus instituciones, y menos los ayuntamientos. En el caso de los ayuntamientos que estaban en España, que dependían de los señores, recibían línea directa del señor. Los ayuntamientos que estaban asentados en territorios señoriales recibían línea directa del señor, como vamos a ver ahorita. Es decir, aquí ya comenzamos a ver cómo se va desintegrando esta monarquía, este orden jerárquico, ¿no?, que existía previamente, y cómo se comienza a generar un nuevo orden. ¿Qué sucede? Este es el último punto. La abolición del régimen señorial en la península, vamos a revisarlo, y en la Nueva España. Pero ¿qué era el régimen señorial español? De acuerdo al censo que realiza uno de los ministros de Carlos IV en 1797, el Florida Blanca, el historiador español Miguel Artola elabora un mapa donde se ven todas las posiciones señoriales. Yo aprovecho esa información y hago esta diferencia. Claro, este es Portugal, aquí vemos la frontera con Francia, pero vemos que todo lo que está en negro es jurisdicción señorial. Los señoríos tenían jurisdicciones sobre esos territorios, y lo que está en amarillo era jurisdicción real. Si vemos Galicia,
había mayoría de jurisdicción real. Si vemos Valencia, otro tanto, ¿no? Andalucía no se diga, digo Extremadura, ¿no? En fin. Pero desde luego, esta no era de un solo tipo de señoríos. En este otro cuadro, qué pena que no se aprecie bien, podemos ver diferentes colores. El amarillo eran los territorios que tenía jurisdicción el rey, reconocidos como señoríos de realengo. El verde, que no se aprecia, pero por ejemplo aquí todo esto era verde, ¿no? Esta es una mezcla de todos, ¿no? Pertenecía a la nobleza o era nobiliario. El rojo pertenecía a algunas órdenes eclesiásticas, ¿no? También es muy importante. La iglesia finalmente es el acaparador más grande de territorios o territorios asentados en un solo propietario. Era la iglesia en ese momento, ¿no? Porque todos estos eran de diferentes detentadores del dominio, para decirlo claro, ¿no? Están las órdenes militares que están en azul, que no se aprecia, ¿no? Si ustedes tienen interés pueden consultar el trabajo que hice, la tesis, que está en TESIUNAM, con mi nombre, por ahí aparece mi nombre, búsquenlo y ahí queda muy claro, está mejor explicado. Y hay los que estaban en negro, que son los no identificados, ¿no? Es decir, el régimen señorial español era amplio. Cuando uno ve esto, comienza a responderse preguntas o a hacerse preguntas de ¿por qué querían ser absolutos los reyes? ¿No? ¿Por qué? Porque no gobernaban en su país. No gobernaba en su país, por lo menos, ¿no? Entonces, por eso se explica uno a veces por qué querían ser absolutos estos reyes. Finalmente lo van a lograr, pero bueno, en el momento que se da las cortes, como vamos a ver, esta era la condición que existía en el territorio español de la península. En América solamente estaba como les había dicho, el Marquesado del Valle, Nueva España, solo el Marquesado del Valle y el Ducado de Atlisco. Pero pues, la gran fuerza de los señoríos estaba en España. Por eso, al momento de que se reúnen las cortes en Cádiz, no tardan en surgir el problema señorial. Y el problema señorial no solamente surge en las cortes de Cádiz. Desde antes de convocar a cortes, la Junta Suprema Gubernativa convoca una consulta al país y en esa consulta, previa a la apertura de las cortes, aparece el problema señorial, muy marcado, uno de los grandes problemas que tenía la monarquía española, ¿no? Y como yo les decía, los señoríos eran una mediación entre el rey y los súbditos. Por esa mediación obtenían beneficios. Si nos acordamos de lo que platicábamos sobre el proceso de la Reconquista, vamos a ver que en algún momento solamente esta zona es una zona que está en manos de europeos, pero todo lo demás parecía está en manos de árabes, de musulmanes. Entonces, para lograr la reconquista o la conquista de todo el territorio, tuvieron que hacer una cantidad de concesiones impresionantes. Pero estas concesiones duraron hasta 1837, no hasta 1812, porque la diferencia entre la aplicación del decreto allá en España y la aplicación del decreto en la Nueva España es sustancialmente marcada, ¿no? Los que llevaron la voz cantante de la discusión de los señoríos eran gallegos, diputados gallegos o diputados valencianos. Ellos sufrían verdaderamente la opresión de los señores, ¿no? Sabían lo que eran los señoríos y querían su transformación. Uno de los diputados, aquí tengo una cita para que vean ustedes en manos de quién estaba toda esta cantidad de ingresos de la corona.
tenían derecho de tributos de tercias reales, de talla, de vasallaje, de yantares, de martiniegas, de escribanías, de portazgos, de montazgos, de pontajes, de peajes, de pasajes, de rodas, de asaduras, de castillerías, de borras, de veriajes y otros anejos a la corona, pertenecientes a la corona, ¿sí? Que se cobraban antes a favor de la hacienda real, pero que en ese momento estaban en manos de los señoríos, ¿sí? Y que gozaban aún muchos agraciados y corporaciones particulares por sus privilegios indebidamente adquiridos y mal concedidos. Eso era lo que decía el diputado, ¿no? Estos derechos, estos que menciono, deben volver ahora a formar la masa de ingresos pecuniarios de la corona para poder ocurrir a las necesidades de nuestra defensa. O sea, la discusión empieza porque no hay ingresos para hacer una defensa contra el ejército francés. Y entonces se dan cuenta que en manos de quién está todo esto, que son ingresos que no llegan a la corona. ¿Pero por qué no llegan a la corona? Porque la corona en algún momento los cedió, los vendió, los concedió, ¿no? Aunque es muy amplio la cantidad de concesiones que hace la corona, no la hace a todos. A algunos, solamente algunos, tienen ciertas características que pudieran ser similares a otros, pero cada uno de los señoríos es diferente. Por eso, al momento de enfrentar la discusión, se enfrentan con tal problema. Es difícil, los representantes de los señores al interior de las Cortes de Cádiz comienzan a buscar cómo frenar la iniciativa, argumentando derechos inmemoriales, argumentando derechos especiales, argumentando la posibilidad de tratarlos de manera similar. Esto hace que estas discusiones se alarguen, pero que para no seguir en ellas se forme una comisión que establece un decreto. El decreto 82, que cobra vigencia a partir del 6 de agosto de 1811. En este decreto, palabras más, palabras menos, quedaban abolidos los señoríos jurisdiccionales y se transformaba la propiedad, el dominio del rey, el dominio señorial, en propiedad privada, pero siempre y cuando estuvieran a nombre de los que tenían el dominio. Es decir, si la renta de este edificio estaba a nombre del marqués del Valle de Oaxaca, era de él. Si este edificio estaba en los territorios baldíos del rey y no tenía dueño, era del rey, pasaría a manos del rey, ¿sí? Entonces, empuja un poco a la privatización, a convertir en privado aquel dominio que tenía asignado por concesión real. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí? Bueno. Entonces, esta comisión crea este decreto, es un decreto que con toda la buena intención representa es muy parecido al interés de incorporar los territorios concedidos en señorío por los Borbones cuando se vuelven casa reinante a partir de 1707. O sea, parecía ser que este proceso de incorporación era muy similar. Hay que ir incorporando, pero hay que ir incorporando, como el caso que vimos acá de la recompensa de Tehuantepec, pagando aquello que le debíamos. ¿Te debemos dinero? ¿Cuánto te debemos? ¿Cuánto tiempo has disfrutado de esta concesión? ¿Ya cubriste lo que me prestaste? Regrésamelo. ¿No lo has cubierto? ¿Cuánto te debo? Te lo pago. Claro, no había dinero en la monarquía, pero esa era la lógica con la que querían establecer esta incorporación de dominios señoriales a la corona. Desde luego no tenía nada que ver con lo que pensaban, lo que hicieron los franceses o lo que pensaban el gobierno de José, ¿no? Apoyado en el Estatuto de Bayona. Lacónicamente abolía los señoríos, se desaparecía todos los fueros señoriales, se acababan, pasaban a nombre de la nación. Acá no.
acá, en el ánimo de no caer en un problema, entraron en una negociación. Entonces, hay un caso que es muy específico de qué es lo que sucede en el Marquesado de Astorga, en la provincia de Alicante. ¿Sí? Se da un proceso de abolición. Que no se lleva a cabo por las diferentes instancias que participan. Y es hasta finales de mayo de 1813 cuando queda en manos de las Cortes para su revisión, y no alcanza estas Cortes, la comisión que lo revisa, a tomar una decisión al respecto, porque regresa Fernando VII. Y cuando regresa Fernando VII, cancela todo lo que había creado las Cortes de Cádiz, excepto este decreto. Este decreto lo mantiene vigente porque lo beneficia, porque a todos estos señoríos les quita la jurisdicción y pasa a nombre de la corona. Y es de los únicos, si no es que es el único decreto que deja vigente Fernando VII cuando regresa. En el caso de la Nueva España, se recibe más expedito, esto como si fuera el anhelo de los gaditanos, de estos diputados de Cádiz. Es mucho más expedito el trámite. El trámite llega con el virrey, lo notifica al marquesado, el marquesado dice sí, estamos dentro de todas las condiciones que establece el decreto, pero nosotros somos funcionarios del rey. El rey nos nombró y entonces regresa, el virrey lo manda con los fiscales al decreto a revisar la comunicación. Los fiscales le dicen, bueno, convoque al Real Acuerdo a la audiencia y juntos, virrey y audiencia, determinen que queda abolido, y queda abolido el señorío. Se convierte en una propiedad privada a partir de 1812. ¿Sí? Sin mayor trámite, sin mayor conflicto, sin mayor problema, queda abolido. Acá no había representantes, no había abogados que pudieran representar al duque de Terranova, Monteleone, Marqués del Valle. Estaba fugado, no estaba reconocido, no estaba acá, no estaba presente, entonces todos eran funcionarios de gobierno que tuvieron que aceptar la abolición. Queda abolido el señorío y lacónicamente desaparece la jurisdicción. A partir de ese momento, todos los ingresos de los tributos pasarán a la corona, no por el secuestro, sino porque ya no tenía la jurisdicción, y al perder la jurisdicción ya no podía cobrar los tributos. Bueno, acá hemos visto lo que he tratado de platicarles, alargándome mucho, ¿no? Que en poco tiempo se convirtió el marquesado en un mosaico de mutaciones, de cambios legales, de reacomodos políticos, de ajustes sociales, de guerra civil y de intrigas entre el gobierno virreinal y el gobierno del marquesado. Mientras en la península se fraguaba la abolición, la modificación del régimen señorial, que había sido el bastión del antiguo régimen, en la Nueva España el proceso ya había culminado. Y con esto termino. Les agradezco su atención y muchas gracias.